los siglos, Padre, que estamos, Señor, sí, Señor, nuevamente, Padre, unidos eres en un solo maravilloso, clamor, en una sola petición, Padre, eres precioso, exaltándote, mi Jesús, glorificándote, eres Padre, porque tú eres precioso, nuestra fortaleza, porque tú eres nuestra roca, porque tú eres eres nuestro pronto precioso, auxilio en medio de Señor. las tribulaciones, Padre. ¿A quién iremos Te si solamente en ti hay adoramos. palabra de vida eterna, Señor, Padre? Amén, Aquí maravilloso estamos, Jesús. Padre, para que nos escanees, para que nos examines, Padre. Amén, Llevamos maravilloso todo Señor. pensamiento cautivo a los pies de Cristo, Padre, y Te declaramos adoramos. tu presencia, Señor, Te Padre. adoramos, Señor. Declaramos Te tu presencia, bendecimos, Padre. te Te amamos, te bendecimos, Eres Padre. precioso. Tú eres el centro de esta reunión, Eres Señor. maravilloso, Tú eres el centro, Señor. Padre. Eres Tú eres el maravilloso. primero, Señor. Tú eres el primero, Sí, Padre. Señor Oh, Jesús. sí, Señor Jesús. Te adoramos. Oh, sí, Padre, Señor. Solamente tu nombre es exaltado, Te bendecimos, Señor. Solamente Señor. tú eres glorificado, Señor. Gracias, Padre. Mi Te alma te adoramos, alaba, oh mi Rey. alma Te te adoramos, glorifica, mi Señor. alma te exalta, Padre, porque eres bueno, Métase en porque la para presencia siempre del es tu Señor. misericordia, Señor, Padre. Métase ahí Llevamos donde todo está la pensamiento presencia del cautivo a los Señor. pies de Cristo, Padre, y declaramos que tú fluyes con libertad, Señor, Padre. Comience Todo a adorar aquello que al se opone, Señor. Señor, es destruido en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Comienza Oh, sí, Señor Jesús. a exaltar su nombre. Amén, sí, Padre Santo, sí, Te Señor adoramos, Jesús. Señor. Gracias, mi Te Rey. adoramos, Padre Santo. Gracias, Te Señor adoramos. Jesús. Oh, sí, Padre Santo. Sí, Señor Jesús. Te adoramos, maravilloso Rey. Te adoramos, precioso Jesús. Ahí donde está. Ahí donde está, vamos entrando en la presencia del Señor, lo bendecimos. Bendecimos a nuestra hermana Matilde, que ya está conectada, ya está ahí atenta para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Yo sé que hay alguien más. No puedo ver el nombre a través de Facebook. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Por acá bendecimos a nuestra hermana María, nuestra hermana Delfina, nuestra hermana Mercedes. Los bendecimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Sí, Señor Jesús. Padre, te adoramos, Señor. Te bendecimos, oh Rey. Te bendecimos, Señor. Sabe, estamos a la distancia, pero a la vez estamos unidos. Estamos unidos para exaltar el nombre de nuestro Dios. Hermana Yulisa, la bendecimos en el nombre de Jesús. Como les decía, estamos tal vez distanciados físicamente. Cada quien ahí guardándose en su casa, cada quien ahí en donde está. Pero espiritualmente estamos unidos. Unidos en un mismo sentir. Unidos en un mismo espíritu. Así es que vamos adorando al Señor. Dígale gloria a ti, mi Jesús. Gloria a ti, mi Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, maravilloso Jesús. Amén. Amén, precioso Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te bendice, precioso Jesús. Oh, sí, maravilloso Rey. Te adoramos. Te adoramos, papá. Te adoramos, Señor. Oh, sí, precioso Jesús. Solo Cristo es digno de adoración. Solo Cristo es digno de alabanza, digno de suprema exaltación. Toda la gloria es de nuestro Dios. Toda la honra es de nuestro Señor Jesucristo. Oh, amén, precioso Jesús. Solo tú eres digno, Padre. Solo tú eres digno, Señor. Por eso te alabamos. Amén, maravilloso Señor. Por eso te exaltamos. Maravilloso Jesús. Señor, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Padre. Te bendecimos, Señor. Muévete con libertad, Señor, ahora, Padre, porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Padre. Solo tú eres digno, Señor, Padre. Nos unimos a los ángeles, Señor. Nos unimos, Señor, a tus 24
si te glorifican, Padre. Levante las manos y dígale, Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Padre. Solo tú eres digno, Señor. Aleluya, Padre. Así como los 24 ancianos dicen, Santo, Santo, Santo. Digno eres tú, mi Rey. Digno eres, mi Cordero Santo. Digno, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Padre. Porque tú eres un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, Señor Padre, que Señor, Padre, que tú pases estas plataformas, Señor. Tú tocas, Señor Padre, las mentes, tú transformas las vidas, Señor. Tú libertas, Señor, al que está cautivo. Tú libertas al que, Señor, está en tristeza, Padre. Tú libertas, Señor Padre, que no te puede adorar, Señor. Oh, sí, Padre, te decimos, tú eres digno, Señor, digno eres, Padre. Gracias porque rompiste las cadenas. Gracias porque nos has hecho libres, Señor. Gracias, Señor Padre, porque nos envuelves hoy, Señor. Amén, sienta la aleluya. presencia del Señor, Oh, sí, Señor Padre. envolviendo su Señor. casa, Oh, sí, Señor. envolviendo su hogar, ahí donde está, ahí donde está, sienta la presencia del Señor. Esclavo del temor. Oh, Sí, precioso Señor, ya no Jesús. somos esclavos del temor, porque somos hijos tuyos, Padre. Oh, sí, Señor, Padre. Ya no somos esclavos del temor, Sí, Señor. Señor Jesús. Oh, sí, Señor Jesús. Dígale con todo su corazón, yo soy hijo de Dios. Amén, sí, Señor Jesús. Yo soy hijo de Oh, Dios. sí, Padre, gracias, Señor Jesús, porque tú llevaste el pecado a la cruz. Gracias porque tú llevaste todo temor, Señor. Gracias porque tú llevaste toda angustia, Padre. Gracias, Señor. Un día usted y yo estábamos atados al pecado. Oh, sí, Padre Santo, Señor. Un día usted y yo éramos esclavos del pecado, esclavos de las tentaciones, esclavos de los vicios, Ya no soy una esclava de esclavos de la perdición. En otras palabras, Aleluya. un día Gracias, Padre, porque no somos esclavos del temor. éramos Ya no somos esclavos esclavos, Padre, porque tú nos libertaste, Padre. Oh, sí, Señor Jesús. éramos esclavos del enemigo, Señor. esclavos de Satanás. Pero Cristo nos ha hecho libres. Sí, Señor. Ya no somos esclavos del temor. Gracias. Ya no somos esclavos del pecado. Gracias por tu amor. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Oh, qué precioso es estar abrazado por la presencia de Dios. Qué lindo que el Señor nos abrace, Estamos rodeados, Padre, nos por el amor del guarde, Padre. nos cuide. Fuimos liberados. Amén. Libertados, Padre. Gracias. De ataduras, Señor. Solo dígale gracias, Las Señor. ataduras fueron rotas en el nombre de Jesús. Hijos y la Somos hijas, Me has libertado. oh sí, Señor. Cantamos, Me has Señor, libertado, Señor. somos libres en el nombre de Jesús. Me has libertado, Padre. Sí, Señor. Oh, santo y poderoso eres. Santo, santo. Santo y poderoso eres, mi Rey. Te adoramos, Señor. Oh, sí, Señor Jesús, Padre. Te pedimos a cada persona que está en sintonía, Padre. Señor, Padre
Jesús. Aquel que rompió el peso de la cadena. Más, Señor, para que caminemos, Señor. Oh, sí, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, porque Cuando tú y yo sentíamos, gracias porque nos no rescataste. podíamos salir, Oh, aleluya. estábamos atrapados. Dios, sí, Señor. El Señor abrió ese camino, el Señor abrió ese mar, el Señor abrió ese río para que nosotros saliéramos de donde nos encontrábamos. Amén, precioso Jesús. Y adoramos, Señor. Oh, yo no sé si usted se alegra en que ahora somos hijos de Dios. Gracias, Padre, porque somos tus hijos, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Dios Amén, maravilloso Rey, amén, maravilloso Jesús. y mi Padre me Te ama. bendecimos, Señor. Yo solo sé Te Yo bendecimos, soy su hija. te bendecimos, preciosa Jesús. Amén, amén. mi Padre me ama. Amén, Señor bendito. Amén, precioso Jesús. Yo soy su hija. Y Mi eres mi alma te Padre. ama, mi alma te adora, Señor. Me ama. Mi alma te Solo adora, sé Señor. que yo soy su hija. Oh, dígale, Y Señor. eres mi Padre. Mi Padre me Sí, Señor ama. Jesús. Te bendecimos, Solo sé te que yo soy bendecimos, su papá. hija. Te Y bendecimos. eres mi Padre. Amén. Mi Padre me ama. Amén, precioso Jesús. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Oh, dile gracias, porque ahora soy libre. Ahora soy libre. Soy libre. Cristo nos ha hecho libres. Amén. Amén, precioso Jesús. Te bendecimos. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, maravilloso Señor. Aleluya, sí, Señor. Maravilloso Jesús. Gracias, Padre, porque somos tus hijos. Gracias te Señor. damos, precioso Oh, Rey. sí, Padre, Gracias te gracias damos, por tu maravilloso amor, Jesús. Oh, sí, Señor Jesús. Bendecimos, bendiciones a cada uno, las personas que están ya conectadas Amén, sí, a través de Señor Facebook, que están, Oh, sí, Señor está por Jesús. ahí, Oh, nuestro sí, hermano Señor Faustino, nuestra hermana, Amén, sí, Señor. la pastora Morecar, nuestra hermana, estaba por ahí nuestra hermana Yulisa, Amén, sí, Amén. Señor. Estaba por ahí Nuestra hermana Matilde. nuestra hermana Matilde. Amén, amén. No sé quién estaba por ahí más, Nuestra creo que hermana nuestro hermano Yulisa. Freddy también, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé quién está, alguien más conectado por ahí, pero los bendecimos en el nombre precioso de Amén, Cristo sí, Jesús. Señor, Bendecimos así a cada es. persona que Amén, está por acá amén, a través de amén. Zoom, nuestra hermana Mercedes, Sí, Señor. nuestra hermana Delfina y su Amén. linda familia, nuestro Amén. hermano Ariel. Amén, Los amén. bendecimos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Amén, Juana, amén, lo bendecimos amén. en el nombre de Jesús. Sí, Señor Nuestra hermana Jesús. Cristina, nuestra hermana María, los Amén, bendecimos sí, en el Señor nombre Jesús. maravilloso de Cristo Jesús. Amén, amén. Sí, Señor. Esperemos todos se encuentren bien, abrazados Amén. por el Señor, abrazados por su presencia. Amén. Y bueno, estamos ya aquí listos para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Es un capítulo donde vamos a Así que a nuestra sacar- hermana Delfina también está en el Facebook, nuestra hermana Delfina García. nuestra hermana Delfina García, hoy no está por aquí en Zoom, pero está por Facebook, la bendecimos. Nuestra hermana Luz, que también nos sintoniza, a veces también está por ahí. Nuestra hermana Jacqueline, también la bendecimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús.
Y bueno, como les decía, hoy estamos, ¿saben dónde estamos? Nuestra hermana Rosita, la bendecimos también. Bendiciones, mi hermana Rosita. Bendiciones. Porque se nos fue tan lejos. ¿A dónde anda? Pero, ¿dónde andan? Yo veo un paisaje por allá. En el Gran Cañón. Bueno, estamos, ¿se acuerdan en qué capítulo estamos? Levíticos. Levíticos, Levíticos 19. ¿Levíticos qué? 19. 15. No, 19. 15. Ya. Levíticos 19. 15. Levíticos 15. Hoy nos corresponde Levíticos 15. Los que están ahí a través de Facebook, vaya buscando su espada, vaya buscando su Biblia y lo va abriendo en el libro de Levíticos, capítulo 15. Capítulo 15. Desde ya antes de comenzarlo a leer, de una vez les digo, no hay prédicas, muchas prédicas del capítulo 15. Mi hermano Willy, Dios me lo bendiga. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Entonces, como les decía, no hay muchas prédicas del capítulo 15. A veces porque los encuentran estos capítulos un poquito como que les da pena hablar del tema, como que no se quiere hablar de estos temas, pero sin embargo están escritos en la palabra del Señor y son de gran bendición. Amén. No tiene que darnos pena leer capítulos como este, versículos como estos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha hecho es bueno, es perfecto. El enemigo es el que ha siempre tratado de distorsionar el plan maravilloso de Dios. Así es que vamos a comenzar a leer. Hoy no son tantos versículos como los otros capítulos que eran casi de 50 o de 60, casi de 60. Esta es la mitad, son 33. Así es que vamos a leer de a 5 versículos. No, yo creo que menos. Vamos a leer de a unos 3 versículos. Vamos leyendo de a 3 versículos. Vaya poniendo atención. Entonces yo inicio, mi esposa, mi suegro que está acá acompañándonos y luego siguen así como están en orden de la pantalla. Nuestra hermana María, nuestra hermana Mercedes, nuestra hermana Delfina, nuestra hermana Isabel y nuestra hermana Cristina y nuestro hermano Ariel. Así es que esperemos que, y si se cambia el orden de las pantallas, igual seguimos así como está el orden de las pantallas para que no nos perdamos. Vamos a orar, que el Señor nos hable. Yo sé que hay una gran bendición, una gran reflexión para cada uno de nosotros, especialmente para los que son padres. Vamos a sacar una tremenda reflexión de este capítulo. Así es que vamos a orar. Maravilloso Señor, en esta hora te pedimos, Padre glorioso Señor, que nos hables. Háblanos, amado Rey, a través de tu palabra, Señor. Háblanos a través de tu verdad, oh Dios. Padre Santo, tu palabra es buena, Señor. Tu palabra es para edificar, maravilloso Jesús. Señor, nuestro corazón es un terreno fértil, Señor, listo, Padre, preparado, Señor, para recibir tu semilla, Padre glorioso, en esta tarde. Ayúdanos a atesorarla y sacar el mejor provecho de este capítulo, Padre glorioso, Señor. Sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Seas ministrándonos a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y como siempre te decimos, yo y mi esposa
Solamente somos esos instrumentos en tus Amén, manos. amén. Comienza hablando por nosotros. Comienza hablando a nosotros como padres, como esposos, Señor, como pastores, Padre glorioso. Empieza con nosotros, maravilloso Rey. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a empezar a leer y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, habla a los hijos de Israel y decirles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Dice, toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare inmunda será, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado, el que tiene el flujo, lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. El 7. Asimismo, Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y a sí mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene el flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. El 13. Cuando se hubiera limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el 8º día tomará 2 tórtolas o 2 palomines, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote, y el sacerdote hará de uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Y el hombre, cuando tenga emisión de semen, lavará con agua todo su cuerpo, y quedará impuro hasta el acontecer. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual caiga la emisión del semen, se lavará con agua, y quedarán inmundas hasta el acontecer. Y si un hombre yace con una mujer, le hay emisión de semen, ambos se lavarán con agua y quedarán impuros hasta el acontecer. Nuestra hermana Después, Delfina, si está por ahí, nuestra hermana Delfina. 19, 20 y 21. 20, Sí. Hermana Delfina del 19 al 21, por favor.
Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviese separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. 21 también, hermana. Sí. Y cualquiera que tocare su cama, lavare sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Gracias, mi hermano. Sí, ajá. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado, lavare sus vestidos, lavarse luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y si estuviera sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Gracias. Nuestra hermana Isabel o nuestra hermana Juana, no sé quién está por ahí, el 25. Leyó Isabel. ¿Sí? Sí. Nuestra hermana Oh. Mercedes. ¿Quién está por ahí? Nuestra hermana Mercedes está por ahí. O nuestra hermana Cristina. Bueno, vamos a continuar. Voy a continuar con el 25, 26 y 27 y dice de la siguiente manera. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. ¿Alguien puede leer? Dice, y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tortolas o 2 palominos, y las traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice, y el sacerdote hará de él una ofrenda por pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de su impureza a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ellos, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que duerme con mujer inmunda. Amén. Amén, amén. Amén. Entonces, como les decía, ya usted ha leído este capítulo. Ahora yo le pregunto si usted ha escuchado prédicas, así como de este capítulo. O sea, hay muchas prédicas de la mujer con el flujo de sangre.
allá en el Nuevo Testamento, y hay tantas prédicas y tantas enseñanzas de la mujer del flujo de sangre. Pero alguien ha escuchado ahora del flujo del hombre. ¿Alguien alguna vez ha escuchado una prédica de lo que está en el capítulo 15, en los primeros 15 versículos? ¿Alguien ha escuchado alguna prédica de este capítulo? No, porque a veces, como le decíamos, a veces son temas que a veces da pena hablar de ello, a veces las personas se sienten incómodas, pero vamos a ver cómo capítulos como estos son de gran bendición, especialmente para los padres en estos tiempos, para los padres. Y entonces, en los primeros versículos, ahí nos podríamos quedar toda esta tarde en los primeros versículos, en los primeros 3 versículos. Y dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, el Señor es el que está primero, el Señor es el que está interesado en hablar de estos temas. No es el ser humano el que se acerca al Señor, o Aarón o Moisés, y le dice, Señor, quiero hablar de ti, pero algo contigo, Señor, pero como que me da pena, me da vergüenza, no me siento bien hablando de este tema. No, sino que es el Señor el que comienza hablando del tema. ¿Por qué? Porque delante del Señor no hay pena, no hay vergüenza, no tiene por qué causarnos una incomodidad. Entonces el Señor es el que comienza el tema. Y dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Ahora el mensaje que el Señor está dando a Moisés y a Aarón, ahora Aarón y Moisés tienen que pasar ese mensaje a todo el pueblo. Porque en el 2 dice, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Dice, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Vemos ahí cómo el Señor le da este mensaje a Moisés y a Aarón, y ahora ellos tienen que hablar del tema a todo el pueblo, a toda la congregación. El solamente reunir a toda la congregación y ya con el título del tema, ya creo que Moisés y Aarón también se sentían un poquito incómodos. Sin embargo, el Señor los manda a hacer eso. Es solamente hablar del tema. Yo no sé si Moisés y Aarón decían, bueno, ¿por dónde comenzamos? Hay manera de adornarlo un poquito, que no se escuche así como de otra manera diferente. Hay manera de acomodar el tema. Lo primero, y entonces cuando ellos empiezan a soltar el tema, ellos sueltan el tema. Ojo a esto, ellos están soltando el tema. Están diciendo, me imagino que reúnen al pueblo y como sea sueltan el mensaje del Señor. Pero ahora viene un tema diferente. Ahora, ¿cómo los hombres que tuvieran esto? Hay 2 cosas ahí. Uno es el flujo de semen. Dice en el 3, y este será su inmundicia en su flujo. Uno es el flujo y otro es déjenme ver dónde está la otra palabra. No, uno es el flujo y el otro es el destilar. Uno es el flujo y otro es destilar. Entonces ya Moisés y Aarón sueltan el tema a todo el pueblo. Ahora los hombres, especialmente los hombres, cuando les pasara esto, porque el flujo tiene que ver con enfermedades en la parte privada del hombre.
Ahora ellos, ¿cómo iban a llegar a Moisés y a Aarón y decirle, me está pasando esto, algo no está bien, ahí en mi parte privada, quiero hablar del tema, de qué manera podemos hacer? Y entonces ellos, para empezar, ellos tenían que tener una gran confianza. Una gran confianza para con Moisés y Aarón para hablar del tema. Lo que tiene que ver con nuestras partes privadas, no los comentamos muchas veces ni con las personas más cercanas, ni con el amigo más cercano, ni con la amiga más cercana. No se hablan de estos temas, se tapan tanto, pero sin embargo el Señor está interesado en hablar de estos temas. Entonces, usted se imagina, los hombres, cuando alguien tuviera alguna enfermedad ahí en su parte privada, ¿usted cree que tendrían esa confianza para acercarse a Aarón y a Moisés y hablar del tema? Los otros temas que habíamos visto tenían que ver, ¿se acuerda con qué tenían que ver? Con el sacerdote. ¿De qué enfermedad tenía que ver? Los últimos 2 capítulos. La lepra. Con la lepra. La lepra. Con la lepra. Aquí mi suegro dijo con la lepra, nuestro hermano Ariel dijo con la lepra. La lepra era diferente. La lepra usted podía ver que como la persona le empezaba a salir las sangres por las llagas que tenía de la lepra, comenzaba a pasar de la ropa. Si tenía en el rostro, usted de lejos podía ver que tenía la piel enferma, que tenía la lepra. Entonces la lepra no se podía ocultar tanto. No se podía ocultar. Entonces de lejos ya usted sabía quién estaba enfermo de lepra. Aparte de eso, usted se acuerda que el que tenía la lepra tenía que decir, ¿cómo tenía que decir? ¿Alguien se acuerda? Soy inmundo. Soy inmundo, soy inmundo. Cuando alguien venía, la persona que tenía la lepra tenía que decir, soy inmundo, soy inmundo. En otras palabras, no te acerques porque te puedes contagiar de la lepra. Eso es diferente. Pero ahora se trata de las partes privadas del hombre. ¿Cómo va a decir el hombre? Ahí cuando hay mucha gente, no se acerquen, que de acuerdo a la palabra del Señor también, si tenía una enfermedad o tenía el flujo de semen o tenía la destilación delante del Señor, también era inmundo. Ahora usted se imagina los hombres de ese tiempo ahí gritando, soy inmundo de mis partes privadas, soy inmundo. Si ve que el tema mismo ya incomoda un poquito, entonces ellos tenían que tener esa confianza. Si entre amigos, cuando el amigo va con otro amigo a tomarse un café o entre amigas, no se habla del tema, sobre todo creo que los hombres son más reservados en los temas. Creo que nunca se hablan temas como este. No se hablan esos temas. Entonces, lo primero que tiene que haber ahí es una confianza. Una confianza, en este caso, de los hombres del pueblo de Israel para con Aarón y Moisés. La pena tenía que quitarse. Ahora, ahí, como le digo, ahí nos podíamos quedar. ¿Sabe por qué? Porque de estos temas delicados, cuando se tratan de las partes privadas, ahí está dividido en la mitad, tanto del hombre como de la mujer. A veces da pena hablar, da pena mencionar, da pena buscar ayuda en estas áreas. Pero ahí entra, ahora yo quiero que lo vea de una manera diferente. Nuestra hermana Maridi, la bendecimos en el nombre de Jesús, está ahí conectada también a través de Facebook. Ahora yo quiero que lo vea de una manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces entre los padres
y los hijos no hay ese grado de confianza. No hay ese grado de comunicación. El cuerpo de los niños, de los adolescentes, va cambiando, está en un proceso. Y a veces cuando no hay esa confianza entre los padres con los hijos no le cuentan a los papás lo que está pasando en su cuerpo. Lo que está pasando en su cuerpo, cómo está cambiando, cómo su cuerpo está reaccionando a esos cambios. Muchas veces no le cuentan a los papás, porque los niños, los jóvenes, les da pena también hablar de eso. Les da pena hablar de esos temas. Y entonces, cuando no hay esa confianza, ¿sabe qué? El jovencito puede tener... ahora yo quiero que usted... medite en esto. Ahí en este capítulo, el flujo tiene que ver con enfermedades. Ahora, si el jovencito o la jovencita contrae una infección y no hay esa confianza con el papá, con la mamá, no le va a contar. Ahora, no, las infecciones, muchas de ellas vienen a través de una relación sexual. Pero algunas otras infecciones no vienen por una relación sexual. Usted sabe que va a la tienda, va al supermercado, va al cine, va a la gasolinera y en cualquier parte la persona necesita hacer sus necesidades y entra al baño. Muchas veces las infecciones se pegan de esa manera. Cuando uno va al baño, usted no sabe quién ahí ha pasado, quién se ha sentado, si estaba sano, si estaba enfermo, y como son lugares públicos, ahí entra de todo tipo de persona. Ahora, cuando el jovencito, la jovencita, contrae una infección en sus partes privadas, muchas veces se queda callado, se queda callada. Porque ¿qué van a pensar mis papás? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a pensar? ¿Qué van a pensar si hablo de este tema? Muchas veces no hay esa confianza que si la jovencita contrajo una infección en su parte privada, ¿sabe qué? Tiene temor en vez de tener confianza, tiene miedo al papá y a la mamá. Porque ella piensa, no, si les digo que no estoy bien, que algo me está pasando, ahí en mi parte privada seguramente me van a decir que tuve relaciones, seguramente me van a golpear, seguramente me van a insultar, me van a castigar, me van a regañar, aunque no haya sido por una relación sexual. Pero cuando no hay esa confianza, entonces pueden ocurrir cosas graves. Amados hermanos, es por eso que nosotros tenemos que tener esa confianza con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Ahora, hay una diferencia. El hombre, el padre, tiene que tener esa confianza con el hijo varón. Con el hijo varón. La mujer o la mamá tiene que desarrollar esa confianza con su hija. ¿Sabe? Porque cuando vengan esos tiempos, esos días de periodo en las jovencitas, en las niñas, en ese cambio, ya van a estar preparadas en el tema. Ya la mamá se ha sentado con ella y le ha dicho, vea, aproximadamente a tal edad va a haber un cambio en tu cuerpo, esto va a pasar, no te asustes, es normal, déjame saber. Ya la está preparando, preparando mentalmente para cuando llegue ese tiempo. Igual con el jovencito, debe de haber esa confianza. Nosotros como padres tenemos que desarrollar esa confianza con nuestros hijos, para que nuestros hijos no les dé pena hablar de estos temas. Porque si nosotros no actuamos, entonces pueden ocurrir cosas graves.
Ahora, la otra parte es que algunas enfermedades sí se contraen por relaciones sexuales. Por eso el Señor manda que el hombre sea el marido de una sola mujer. La única relación sexual aprobada por Dios es entre un matrimonio creado al diseño perfecto de Dios. Amén. Hombre y mujer. Ojo a esto. Hombre y mujer nacido biológicamente hombre y la mujer nacida biológicamente mujer. Porque ya usted sabe que en estos días el hombre puede operarse y queda como mujer, la mujer puede operarse y queda como hombre. Eso en la relación sexual de esa manera no está aprobada por el Señor. Pero volviendo a los hijos, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en esas áreas, que haya esa confianza. Que haya esa confianza, que el hombre pueda hablar con el jovencito, que si tiene relaciones sexuales con una jovencita, entonces pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas. Es por eso que nosotros como hijos de Dios debemos de hablar estos temas para preparar a nuestros hijos y decirles que el sexo realmente es creado por el Señor para deleitarse entre el hombre y la mujer cuando lleguen a el matrimonio. Pero que hay un tiempo que no en cualquier edad, con cualquier persona, hay un tiempo y con una persona indicada. ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantos contagios? Porque muchas veces los padres no hablan de estos temas con los hijos y entonces el cuerpo comienza a crecer y a madurar y muchas veces caen en el pecado. Y ahí vienen las enfermedades. Así. Si ve que en los primeros versículos los hombres tenían que desarrollar la confianza con Moisés. Así como su guía, como su padre ahí guiándolos en el desierto. Cuando alguno de ellos tuviera alguna infección en su parte privada, tenía que ver esa confianza con Moisés y decirle: Moisés, quiero hablar de este tema. Quiero decirte lo que está pasando en mi cuerpo. Quiero decirte los cambios o lo que me está aconteciendo. Porque recuerde, nadie lo veía. Nadie veía. Si un hombre tenía el flujo de semen o la destilación, nadie podía verlo. Pero él tenía que tener la confianza con Moisés. Tenía que tener la confianza con Aarón y decirles, para que de esa manera ellos pudieran tomar las medidas para que llegara a ser limpio. Y ahorita vamos a ver que algunas de esas eran enfermedades. Entonces, en esos 3 primeros versículos vemos que tenía que haber una confianza entre los hombres y sus líderes, con Moisés y Aarón. Ahora, en los siguientes versículos, está hablando, no vamos a entrar en el tema porque es casi lo mismo. En los siguientes versículos, del versículo 4 hasta el versículo 13, está hablando, todo es parecido, que si esta persona que tenía el flujo de semen tocaba algo, esa cosa era inmunda. Si se acostaba en una cama, era inmunda esa cama. Si tocaba un mueble, era inmundo ese mueble. Si tocaba a otra persona, era inmunda esa persona. Casi todo es lo mismo. Y había un proceso. David tenía que lavarse y tenía que estar así hasta la noche. Entonces en la noche ya automáticamente quedaba limpio. Era un proceso con todas estas cosas. Y vemos que era enfermedad. ¿Sabe por qué era enfermedad? Porque dice, está conectada por ahí nuestra pastora Patricia. Los bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús.
Entonces en el versículo 13 dice, Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días después de su purificación. Y lavará sus vestidos y lavará su ropa en aguas corrientes y será limpio. si ve que en algunos de estos era enfermedad, dice en el 13, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. El flujo tenía que ver con la enfermedad. Hoy en día hay tantas enfermedades sexuales. Hay tantas enfermedades. Por eso, jóvenes, si nos están escuchando, por favor, jóvenes, guárdese hasta el día de su matrimonio con la persona indicada, con ese esposo que tiene para ti, jovencita. Con esa esposa que tiene para ti, jovencito, guárdese. Guárdese, por favor, guárdese. Comenzando aquí, ahí están mis hijos, yo les digo, guárdese hasta el día de su matrimonio. Muchas personas, ¿sabe qué? Terminan con su vida antes de incluso llegar a una fecha tan linda como es el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque tuvieron relaciones ahí ya en la adolescencia, tuvieron relaciones con jovencitos, con jovencitas y contraen enfermedad y muchas veces que no tiene cura. Y lo que no tiene cura es que va a terminar con la persona en un corto tiempo. Por eso les decimos, cuídense, guárdense, por favor, guárdense. De fuera de la casa, jovencitos, nadie los está mirando. Nadie los está mirando cuando van a la escuela, nadie los está mirando si van a una fiesta, si salen con el novio, con la novia, si salen ahí en un grupo de amigos, nadie los está mirando. Pero Dios los está mirando. Amén, amén. Dios los está observando. Y les pedimos que se guarden porque algunas enfermedades en las partes privadas del hombre o de la mujer se contraen por relaciones sexuales. Entonces vemos que algunas de esas eran enfermedades. Y ahora ahí hay un proceso también y había que presentar, ¿sabe qué? Nuevamente ofrenda, otra vez sacrificio. Dice, y al 8º día tomará 2 tórtolas y 2 palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Versículo 15. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Si ve nuevamente, ahí tenía que haber otra vez sacrificio, otra vez ofrenda. Y ofrenda, ahí dice, por el pecado. No sé si la persona contraía alguna de estas enfermedades por tener relaciones sexuales. Entonces ahí tenía que presentar también un sacrificio. Si ve, se acuerda todos los capítulos que hemos visto, sacrificio por esto, sacrificio por aquello, ofrenda por esto, ofrenda por aquello, y tantos sacrificios tenían que hacer. Y ahora aquí nuevamente, aparte de estar enfermo la persona, aparte de tener el flujo de semen, ahora también tenía que traer algo para ofrecerlo delante del Señor. Así es. Gloria al Señor, que cuando nosotros venimos a Cristo no necesitamos hacer más sacrificios. Amén. Cristo lo ha hecho. Amén. Somos limpios. El Señor Amén, nos sana. amén. El Señor Señor. nos purifica. Sí, De ahí Señor. tenemos que guardarnos cada uno de nosotros. Pero no necesitamos hacer tantos sacrificios. Gloria al Señor por eso. Amén, amén. Entonces ahí termina
cuando el hombre tuviere flujo de semen. Pero ahora dice en los siguientes versículos, dice, cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Toda vestidura y toda piel sobre la cual cayere la emisión de semen se lavará con aguas y será inmundo hasta la noche. Ahora sí, en estos dos versículos, ¿sabe de qué está hablando? Ya no es flujo, ya no se trata de enfermedad, sino de la emisión del semen. ¿Por qué se produce la emisión del semen? ¿Sabe por qué? Si es en la noche, muchas veces porque el hombre, el jovencito, está teniendo sueños eróticos. Está soñando, teniendo relaciones sexuales en su sueño. Y entonces es cuando el cuerpo reacciona y se produce la emisión. La otra es cuando los hombres se ponen a ver cosas que no tienen que ver. Cuando el hombre está atrapado en la pornografía. Cuando los jovencitos se ponen a ver videos sexuales. Cuando se ponen a ver cosas que el enemigo ha creado para distorsionar la mente del hombre, ¿sabe? Entonces es cuando el cuerpo reacciona. Si ve, es por eso, y el enemigo no descansa. Nuevamente les digo, no tiene que decirle porque tal vez se va a sentir apenado o apenada, pero en el caso de los hombres, mujeres, oren por sus esposos. Oren por sus esposos. Amén, amén. No tiene que decirle, voy a orar para que no tengas sueños teniendo relaciones sexuales tal vez con la exnovia, con la excompañera, de repente con la compañera de trabajo, pero usted tiene que orar. Tiene que orar guardando la mente de su esposo. No tiene que decirle, pero sí tiene que estar orando por la mente de su esposo. Esposos, tenemos que estar orando, cubriendo a nuestras esposas en oración. Padres, tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar pidiéndole al Señor que los guarde, que aleje a nuestros hijos de toda tentación, de toda bombardeo de Satanás. Hoy a través de los medios que nosotros usamos para bendición, el enemigo los usa para estar bombardeando a la mente de los hijos, de los niños, de los jóvenes. Están enviándoles videos pornográficos. Están enviándole tantos mensajes, tanto contenido de contenido sexual. Tenemos que estar orando por nuestros hijos, por nuestros jóvenes. Tenemos que estar ministrando a su corazón, como les decía. Dígale, guárdate. No te dejes contaminar por Satanás. No te dejes atrapar por el enemigo. ¿Sí ven? Ahora sí está hablando de cuando el hombre está teniendo una emisión. En ese tiempo no había nada de lo que hay en estos tiempos. En estos tiempos estamos en tiempos peligrosos. Es por eso la importancia de estar orando. Ora por tu esposo, ora por tus hijos. Y orar por uno mismo. Orar por uno mismo. Para que el Señor sea cubriendo nuestra mente, para que el Señor sea guardando. Tenemos que orar nosotros por nosotros mismos también, porque nosotros sabemos cuál es nuestra lucha, y tenemos que estarnos cubriendo. Dice la palabra que nuestra lucha no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, y nosotros tenemos que llevar todo pensamiento inmundo a la cruz del Calvario, porque como decía mi esposo, es un tiempo donde estamos siendo atacados por todos lados, y si nosotros no nos paramos, si no nos cubrimos, no oramos por nosotros, entonces el enemigo va a tener una puerta para él poder entrar y tomar control de nuestra mente.
Ahora, de repente ahí, entre lo que le pasa al hombre y lo que le pasa a la mujer, hay un intermedio ahí y es en el siguiente versículo, en el versículo 19, en el 18. 18 y 19 dice: cuando el hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Solamente ese versículo. Solamente ese versículo. Entra entre los dos, entre lo que habla del hombre y de la mujer. Y ahora sí se trata de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Ahora quiero que preste atención a esto. Cuando se trata del hombre por enfermedad o por emisión de semen, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una ofrenda y se presenta como de pecado. En la parte de la mujer también, que es casi repetido, igual al del hombre, también al final tiene que haber una ofrenda a traerse delante del sacerdote. Pero en el versículo 18, cuando hay una relación de hombre y mujer, no hay que presentar una ofrenda por pecado. ¿Por qué? Porque es el diseño creado por el Señor. Siempre y cuando sea entre esposos, entre el matrimonio, el hombre y la mujer. Si ve que ahí no hay que presentar nada. El Señor fue el que creó la relación sexual. Y es para que se deleite tanto el hombre como la mujer. Y si ve que a veces de estos temas no se hablan, porque solamente hablar de esto ya como que nos incomoda. Pero es el diseño perfecto del Señor. Así es. Por eso le decimos a los jovencitos, a los jovencitos, que va a llegar el momento en que ellos van a poder disfrutar de una relación sexual, pero con su pareja. Así es. La jovencita con su esposo cuando llegue el día. El jovencito con su esposa cuando llegue el día. A santo matrimonio. En un santo matrimonio. Si ve, por eso es importante hablar estos temas. Yo no sé si usted está siendo bendecido en este capítulo. Yo no sé si usted está recibiendo para orar por sus niños, por sus jóvenes, por el esposo, por la esposa. Yo no sé si usted está recibiendo. Si usted está recibiendo, usted puede... También queremos que aporten, queremos escuchar su opinión, que ustedes piensan. Porque recuerde, todos estamos aprendiendo. A veces dice que el pueblo perece por falta de conocimiento y ahí está todo lo que el Señor quiere, las bendiciones y las consecuencias de no obedecer. Pero aquí estamos todos para aprender. Muchos sabemos que ya tenemos un recorrido, otros están empezando. Y es tan lindo porque el Señor les da la oportunidad de no caer en el mismo error que muchos quizá de nosotros caímos por no conocer, no tener el temor de Dios. Amén. No sé si usted está recibiendo, si está siendo bendecido por el Señor, pero son temas de gran bendición y como les decía, no hay muchas prédicas. Es más, busque por internet. Busque prédicas, Levíticos capítulo 15 y no va a encontrar mucho. Así es. Porque el enemigo lo ha hecho ver como hablar de estos temas como que es algo malo, como que es pecado, como que nadie quiere hablar de esto. Pero es el Señor el primero que quiere hablar de esto. El Señor comienza hablando. Y entonces después de ahí, entre el hombre y la mujer, entonces del 19 en adelante no lo vamos a leer porque es repetido casi a lo que le pasa al hombre, pero ahora es flujo de sangre. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, en su flujo y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche.
Y ahí comienza a decir nuevamente, la cama que se sienta, el mueble que toca, será inmundo hasta la noche, habrá que lavarse, habrá que lavar las ropas y todo eso. Comienza ahora el proceso con la mujer. Ahora quiero que vaya un poquito adelante al versículo 24. Recuerde que estamos en otros tiempos. Lleve su mente a el tiempo de Moisés, ahí en el desierto. Dice en el 24, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. ¿Sí ve lo que dice ahí? Recuerde que estamos en otro tiempo, allá en el tiempo de Moisés. Hoy en día hay lo que se llama son las toallas sanitarias. Vaya, lleve su mente hasta allá. En ese tiempo no había nada de eso. Entonces, muchas veces cuando ahí el esposo, la esposa se acostaban a descansar, a dormir, y de repente la esposa, su cuerpo comenzaba en ese proceso, y entonces dice que si el esposo se untaba de la menstruación de la esposa, también el esposo tenía que ser inmundo conforme a la esposa por 7 días. Por 7 días. Hoy no ocurre eso porque hoy ahí tenemos tantas cosas, y como les decía, hay tantas cosas para el hombre, para la mujer, y hoy están las toallas sanitarias. Pero antes recuerde que no había nada de eso. Entonces ahí también tenía que ser un proceso de purificación. Y ahí sigue diciendo, y en el versículo 29 y 30 nuevamente hay que presentar sacrificio. Dice, el 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2, en el 28, y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia, y al 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Si ven, nuevamente había que traer un sacrificio. O sea que la mujer tenía que tener un corderito para cada mes. En este caso, unas palomas para cada mes. ¿Sí ve cuánto sacrificio había que hacer? Usted tenía que tener un rancho ganadero en ese tiempo para todo el sacrificio. Absolutamente para todo el sacrificio. Yo no sé si usted se alegra porque Cristo hizo todos los sacrificios que nosotros teníamos que hacer por cada uno de nosotros. Amén, sí, Señor. Y también dice ahí que si la mujer tenía el periodo, pero pasaba más de los 7 días, todo el tiempo que tuviera el flujo era considerada inmunda. Es por eso que en el Nuevo Testamento la mujer se conoce y no tiene nombre, solo aparece así como la mujer de flujo de sangre. Era una persona para la comunidad, una persona inmunda. Y ya era inmunda ¿por cuánto tiempo? 7 días. Por 12 años. 12 años. Dice que todo el tiempo que tuviera el flujo era una persona inmunda. 12 años esta mujer tenía el flujo, por 12 años la comunidad la tenía como inmunda, y recuerde que la persona inmunda era echada fuera de su pueblo, fuera de su ciudad, hasta que era limpiada, hasta que era sanada, entonces volvía a su comunidad. Es por eso que ella no podía volver a su comunidad. Es por eso que la mujer del flujo de sangre, cuando escuchó hablar de Jesús y dijo, esta es mi oportunidad,
También ella tenía esa pena de hablar de este tema con el maestro. Si ve que no le dice, ahí en el pasaje no dice la mujer de flujo de sangre, voy a ir y voy a hablar con Jesús y le voy a decir, vea, esto es lo que me está pasando en mi parte privada, esto es lo que está aconteciendo por mucho tiempo. También como que le daba pena, dice, pero ella dice a sí mismo, pero si yo voy y toco solamente el manto del maestro, seré sana. Amén. Y limpia. Y la palabra del Señor dice que cuando la mujer tocó el manto del maestro, dice que automáticamente fue sana del flujo. Así es. Pero mientras tanto era inmunda y también le daba pena hablar de estos temas. Es por eso la importancia de tener esa relación con nuestros hijos. Que no haya pena. Que el jovencito pueda tener la confianza de decirle, papá, quiero hablar de esto. Sabiendo que el papá lo va a escuchar y va a estar ahí para darle un consejo sabio, o para ver si es una enfermedad, para tomar una acción. Qué bueno que la jovencita tenga esa confianza con la mamá y decirle, esto me está pasando. Qué bueno que la mamá comience, como les decía, a hablar de la niña ya cuando tiene, no sé, 7 años, 8 años, 9 años. Comenzar ya a decirle, va a venir un tiempo en que va a haber un cambio en tu cuerpo. Esto va a pasar, no te preocupes, pero sí va a haber un cambio en tu cuerpo. Pero a veces da pena hablar de estos temas. Así es. Pero el Señor está interesado. Amén. Y ahora en los siguientes versículos dice, y el sacerdote en el 31, así, nuevamente el Señor hablando, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por su impureza, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Tenía que haber un proceso, porque el Señor dice, si están así, realmente van a morir. No podían estar de esa manera. Entonces, o sí, ellos tenían que abrir su corazón ahí con Moisés y decir, esto me está pasando. Ahora es un tiempo diferente. En ese tiempo, creo que así era, porque así es como está registrado. También la mujer tenía que hablar con Moisés y con Aarón. El Señor pudo haber dicho, bueno, como son mujeres, que hablen con María, la hermana de Moisés. Pero sin embargo, tenían que hablar con Aarón y Moisés. ¿Sí ve? Pero hoy en día, muchas veces no se habla de estos temas. Si las personas morían por estar enfermos o por el flujo, exactamente por el flujo que tiene que ver con las enfermedades, por estar enfermas, no podían estar ahí, si no morían, ¿cuánto más nosotros tenemos que estar purificados para estar en la presencia del Señor? Así es. No precisamente de alguna enfermedad en la parte del hombre, en la parte de la mujer, sino muchas veces por el En el espíritu, en el pecado. Y si ve, al igual que ellos tenían que confesar con Moisés. Moisés, me está pasando esto. La mujer, Aarón, Moisés, quiero hablar con ustedes. Algo está pasando en mis partes privadas. De la misma manera, el Señor espera que nosotros abramos nuestro corazón y decirle, Señor, hay esto en mi vida, hay esto en mi ser. Señor, vengo a arreglar cuentas contigo. Así es. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que ahí en el cielo tampoco entra pecado. Entonces nosotros tenemos que tener esa confianza con el Señor Jesús. Sabe, muchas veces nuestro Señor Jesucristo, Él ya sabe lo que hay en nosotros. Pero Él espera que nosotros vengamos y le digamos, confesemos nuestra situación, nuestro pecado.
Y ahí termina diciendo, esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para la que padece costumbre y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Yo no sé si usted ha sido bendecido en esta tarde. Ahora sí, si alguien quiere comentar, aquí a través de Zoom, hay dos maneras de que usted puede comentar. Usted puede hablar y lo escuchamos. La otra, también usted puede escribir. Ahí usted va a ver en la parte de abajo de su pantalla, ahí dice chat. Ahí en la parte, usted le presiona eso y usted puede escribir su comentario y ahí aparece en la pantalla. Si tal vez le da pena hablar o tal vez no quiere interrumpir, usted escribe ahí y ahí va a aparecer el comentario en la pantalla también. No sé si alguien tiene algún comentario, si ha recibido en esta tarde antes de orar. Ahí está, también bendecimos a la pastora Delfina, que está en sintonía. Bendiciones. Ella dice aleluya. Y también nuestra hermana Marilyn está diciendo que así es, estamos aprendiendo. Y de verdad, hermanos, estamos aprendiendo los unos de los otros y sobre todo la palabra. La palabra es nuestro espejo, la palabra es nuestra guía, la palabra es nuestro manual. Y si nosotros fallamos es porque dejamos que la carne obre y no el espíritu. Pero ya el Señor nos va a tomar en cuenta esto porque Él va a decir, ustedes ya no tienen excusa. Para eso nosotros tenemos entrada libre a presentarnos al Señor o presentarnos con nuestro líder, con nuestro pastor, nuestra pastora y decirle, me está pasando esto, necesito ayuda. Pero saben que no están solos y que estamos aquí para orar los unos por los otros. Así es que lo bendecimos. Vamos a orar. Bendiciones, pastora Vilmari. Gracias por estar en sintonía. También no sé quién más está por ahí. Nuestra hermana hay Guadalupe. una prima también, mi prima Jazz Hidalgo, que también está conectada ahí viendo. Esperemos que esté siendo de bendición estos temas. Y cada persona, si no le hemos mencionado y está por ahí, los bendecimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Ahora vamos a orar de la siguiente manera. Vamos a orar para que el Señor sea restaurando o que se cree entre los esposos, entre los padres y los hijos, una confianza. Una gran confianza para poder hablar de estos temas si no lo hemos hecho. Que haya esa confianza. No es pecado hablar de esto, no es pecado hablar del área sexual, no es pecado hablar de las partes privadas del hombre, de la mujer, de los cambios, del proceso que hay. No es pecado. A veces dice el Señor que pecamos, pero es por falta de conocimiento. Perecemos por falta de conocimiento. Así es que vamos a orar para que se desarrolle una confianza mayor entre padres e hijos, mi papá está compartiendo, entre esposo y esposa. Mi papá dice, amén, Señor, examínanos, Señor, purifícanos, límpianos, lávanos con hisopo para que seamos blancos como la nieve. Amén, así es. Amén. Vamos a orar de esta manera. Usted puede orar con sus propias palabras y dígale, Señor, ayúdame a desarrollar una mayor confianza con mi hijo, con mi hija. Tal vez tiene nietos ya grandecitos, que usted pueda decir, Señor, que yo pueda hablar con mis nietos, con mis nietas, que yo pueda ministrarlos. Sí, así es que vamos a orar. Santo. Padre, en esta hora, precioso Señor, Rey. Maravilloso Jesús, Sí, Señor Jesús. te pedimos, Rey amado, en esta hora, Padre Sí, Santo, Señor, así es, que Padre. nos ayudes, Señor, a Sí, cada Señor uno de Jesús. nosotros, oh Dios, a cada uno de nosotros, Padre, Señor. como esposos, Señor, Amén. como esposas, Sí, oh Señor Dios, Jesús.
que la confianza, Señor, entre esposos, oh Dios, oh Padre glorioso, Señor, crezca más y más. Que se desarrolle más y más, Señor Jesús. Padre Santo, Señor, oramos, Padre, que podamos hablar de estos temas, Señor. Sí, Señor Jesús. Que yo pueda hablar de estos temas con mi esposa, que mi esposa pueda hablar de estos temas conmigo, Señor. Padre, sin pena, sin vergüenza, Señor Jesús. Oh, Padre glorioso, Señor, que podamos desarrollar esa confianza para con nuestros hijos, Padre Santo. Que ellos, Padre, puedan tener esa confianza, amado Rey, para con cada uno de nosotros, Señor. Padre glorioso, Señor. Oh, precioso Jesús, y hablar de estos temas, Señor, que tiene que ver con las partes privadas, que tiene que ver, Señor, con el área sexual, amado Jesús. Oh, Padre, para que podamos orar por ellos, podamos aconsejarlos, podamos ser, Señor, de solución, de beneficio, Padre Santo. Padre, para con nuestros hijos, que nuestros hijos sean bendecidos. Que nuestros hijos, Señor, sean, Padre Santo. Oh, precioso Jesús. Sean equipados, Padre, con conocimiento de lo alto, Señor, en todas las áreas de su vida. Y ahí incluye el área sexual, Señor. El área de los cambios en los cuerpos, el área de las infecciones en las áreas privadas, Padre eterno, Señor. Oramos en esta hora, maravilloso Rey, maravilloso Jesús. Padre, y quiero orar en esta hora, Señor. Amén. Por las mujeres Señor Jesús, que son padre y madre y tienen hijos varones. Oh, sí, Padre Santo. Y también hay casos que es el padre que está con los hijos y tiene hijas mujeres. Oh, Padre, te pedimos. Porque es un poquito más, hay que tener más confianza. La jovencita tiene que tener una mayor confianza con el papá, ya sea por cualquier razón. Tal vez la mamá partió de este mundo, tal vez los dejó, tal vez se fue con otra persona. La jovencita tiene que tener una mayor confianza para con el papá y decirle: papá, esto me está pasando. De igual manera, el jovencito tiene que tener esa confianza con la mamá. Si es ahí una mujer que no está el esposo ahí por alguna o por otra razón, o una mujer sola con sus hijos varones, tenga también esa confianza, Señor, una mayor confianza, Padre glorioso, Señor. Da la sabiduría a cada uno, precioso Rey. Danos la sabiduría, precioso Señor. Queremos, Señor, tener hogares bendecidos, hogares abrazados por tu presencia, Señor. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias te damos, maravilloso Señor, precioso Jesús. Gracias, Padre Santo, Padre bueno. Recibe la gloria y la honra en esta preciosa noche. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Damos gracias. Amén. Y en el nombre poderoso amén. de Jesús, Padre. Que el Señor los bendiga. Que el Señor siga proveyendo en estos tiempos. La provisión que haga falta, oramos que el Señor provea el trabajo, que el Señor provea los alimentos, que el Señor provea en la parte económica y que el Señor nos siga guardando de este virus que anda ahí por todas partes. Pero recuerde, nuestra confianza está en el Señor. Recuerde lo que dice el Salmo, que el que abriga al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que aunque vengan plagas, no tocará nuestra casa, no tocará nuestra morada. Sí, Señor. Que Dios nos los bendiga grandemente. Bendiciones. Nos esperamos el día domingo a las 3 de la tarde, ahí para exaltar el nombre de nuestro Dios. Bendiciones, saludos Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Bendiciones.